Bien, vamos a hablar de intensidades en los entrenamientos de carrera en función de las zonas metabólicas que estemos trabajando. Es un tema que es importante. Ya sabéis que en el entrenamiento de carrera, más que trabajar la fuerza o en lugar de trabajar la fuerza, lo que hacemos es trabajar nuestros sistemas metabólicos. El sistema metabólico al final es lo que nos va a dar esa energía en forma de ATP necesaria para generar la contracción muscular y va a ser clave para el rendimiento deportivo. Vamos a ello, vamos allá. Bueno, para ello vamos a compartir, bien, vamos a compartir aquí la última entrada del blog. Fijaros, esto es del 5 de abril, en donde, bueno, pues hablamos de ajuste de intensidades en función de las zonas metabólicas de entrenamiento en corredores. Bueno, vamos a dar aquí, vamos a pinchar para que se abra la entrada. Y bueno, tenemos que ser conscientes de que al final lo que estamos entrenando en la carrera son a través de las intensidades las diferentes zonas metabólicas de entrenamiento. Bueno, aquí bueno, es una entrada del blog en donde creo que especifico de forma muy concisa, pero muy clara, cuál debería ser el objetivo del entrenamiento en corredores. Aquí básicamente es la mejora de la eficiencia metabólica para generar energía en forma ATP y como hemos dicho, este ATP es necesario para generar o para permitir la contracción muscular. El ATP, claro, esta energía es generada a través de metabolitos, básicamente nutrientes, grasas y glucógeno principalmente. De manera que aquí es importante recordar que a una intensidad igual a superior o superior al 60% del consumo máximo de oxígeno, la principal fuente energética es glucógeno. ¿Qué significa esto? Claro, fijaros, 60% de consumo de oxígeno, esto correspondería incluso a un rodaje suave. Es decir, que incluso en un rodaje suave, la principal fuente energética es glucógeno, no grasas. De ahí que, bueno, lo que tenemos que entrenar es la eficiencia en el metabolismo de glucógeno para generar ATP, energía en forma de ATP. Bien, ¿cómo entrenamos ese metabolismo? Entonces, podemos diferenciar aquí, como hemos dicho en varias ocasiones, tres vías metabólicas. Ya sé que aquellos de vosotros que seguís mis vídeos, bueno, pues esto lo conocéis, pero creo que tenerlo por escrito, yo os pondré en la descripción del vídeo la entrada, el link a la entrada del blog. Tenerlo por escrito y leerlo detenidamente creo que es una mejor manera para asimilarlo y entenderlo. Entonces, básicamente tenemos tres zonas vías metabólicas, ¿no? Tres zonas que corresponden a la zona 1, vía metabólica oxidativa aeróbica, es decir, principalmente rodaje suave. Zona 2, vías metabólica glucolítico aeróbica, es decir, correspondería básicamente a los ritmos controlados. Y zona 3, vía metabólica anaeróbica. Bueno, aquí, y esto correspondería fundamentalmente a entrenamientos de ritmo y competición. Aquí es importante destacar este concepto que he señalado antes del 65%. Fijaros que un 65%, en cuanto que nos ponemos a rodar suave, ya estamos por encima del 65% de consumo máximo de oxígeno. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si queremos trabajar la zona 1, los ritmos tienen que ser muy suaves, porque si no, ya vamos a estar prácticamente en zona 2. Entonces, de ahí la importancia de rodar muy suave. Bueno, en atletas de resistencia, como aquí comento, el carbohidrato es la principal fuente energética. Porque incluso se puede utilizar en intensidades incluso superiores al 100% de consumo máximo de oxígeno, es decir, incluso en sprints o en esos momentos de la competición en donde vamos a intensidades muy grandes, incluso el carbohidrato el glucógeno es fundamental. De ahí que, bueno, pues siempre se dice que el glucógeno es un factor limitante del rendimiento. Y por lo tanto, el entrenamiento tiene que ir enfocado hacia la mejora en la eficiencia de la utilización de este glucógeno como vía metabólica, como metabolismo. Entonces, a partir de aquí, claro,
Será fundamental, como comento aquí en negrita, será fundamental gestionar la intensidad del entrenamiento con el objetivo de generar la adaptación metabólica y con ello una mayor eficiencia del metabolismo. ¿Qué significa esto? Que correr de cualquier manera no existe. No, vamos a ver, no existe. No debería existir, ¿no? Claro que existe, ¿no? En la mayoría de los casos, desafortunadamente, corremos de cualquier manera. Pero el entrenamiento tiene que ir enfocado a un objetivo y no lo podemos poner al azar. Es decir, tiene que ser un entrenamiento estructurado. Claro, ¿qué significa estructurado? Cuando estructuramos el entrenamiento, claro, aquí en muchas ocasiones, no sé, pues las redes sociales nos confunden un poco, ¿no? Porque se ha llevado hasta entrenamientos de 9 zonas, de 5 zonas, de 7 zonas, cuando realmente, siendo preciso y siendo purista, solo hay 3 vías metabólicas. Y si hay 3 vías metabólicas, hay 3 zonas de entrenamiento, ni 5, ni 7, ni 9, por mucho que lo queramos desgranar. Entonces, aquí, como hemos comentado antes, fijaros que estoy comentando toda la entrada del blog, el entrenamiento debería ser estructurado. Y estructurado consiste en organizar los entrenamientos con el fin de mejorar y obtener el máximo beneficio de rendimiento en cada una de las sesiones de entrenamiento. Es decir, que si yo tengo un entrenamiento, aquí tenemos las 3 zonas, ¿no? Este es un gráfico de Seiler, bueno, pues es un clásico. Seiler probablemente es un fisiólogo de referencia dentro del mundo del entrenamiento. Y como él dice, hay 3 zonas, ¿no? Ni 5, ni 7, ni 9. Son 3 que corresponden a las 3 vías metabólicas. Básicamente, el entrenamiento estructurado consiste en que si yo tengo un entrenamiento en zona 1, lo tengo que hacer en zona 1. Y no porque vaya a la zona 2 va a ser mejor que la zona 1. Es decir, si es rodaje suave, es rodaje suave. Recordad que incluso intensidades, como hemos mencionado anteriormente, superiores o a 65%, ya prácticamente dejamos de utilizar dejamos de utilizar las grasas para empezar a utilizar el glucógeno. Ya entraríamos casi en zona 2. Entonces tenemos que aquí ser muy puristas con los ritmos. Por eso, bueno, es mi gran lucha con mis atletas, ¿no? Si tienes un rodaje a 5.05 es 5.05, no 4.50, porque si estás rodando 4.50 ya no estás entrenando la zona 1, probablemente estés entre zona 1 y zona 2. A mí me interesa que estés en zona 1, es decir, ritmos muy, muy suaves, mirando los pajaritos, menor al 65% del consumo máximo de oxígeno en intensidad. Luego ya tenemos la zona 2, en donde aquí esta zona nos permite jugar mucho, ¿no? Tenemos, fijaros, es una franja, y aquí viene el concepto de mínima intensidad necesaria para generar la adaptación. Es decir, que si tenemos aquí una franja, no porque estemos más cerca de la zona 3 que de la zona 1, vamos a entrenar esta zona 2 de forma más eficiente. En muchos casos es todo lo contrario. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un entrenamiento en zona 2, es decir, a umbral láctico, no porque lo haga más rápido y lo haga más cercano a la zona 3, no por eso, no por ello, va a ser más eficiente, sino que voy a buscar esa mínima intensidad necesaria para generar esa adaptación y probablemente esté casi más cerca de la zona 1 que de la zona 3. Bueno, y finalmente, un aspecto muy importante que tenemos aquí, la zona 3. Aquí no me cansaré de repetirlo, sé que es difícil comprenderlo, entenderlo, pero zona 3 es ritmo de competición. Y si es competición, no es entrenamiento. Si basamos nuestro entrenamiento en intensidades de ritmo de competición, al final lo que vamos a hacer va a ser impedir esa eficiencia de la utilización de glucógeno, porque la mejora en la eficiencia en el metabolismo de glucógeno se obtiene en el entrenamiento en zona 2, no en zona 3. Si decimos que el glucógeno es clave para el rendimiento y el metabolismo del glucógeno es clave para el rendimiento, tendré que entrenar fundamentalmente la zona 2. Claro, es difícil entender cómo podemos pasar de la zona 2 a la zona 3 en competición. Bueno, pues yo os aseguro que entrenando bien la zona 2, una vez que lleguemos a la competición, vamos a competir bien en zona 3. ¿Por qué? Porque el glucógeno
es una fuente energética, digamos, la palabra sostenible. Sostenible significa en que se puede mantener, se puede sostener en el tiempo, mientras que en zona 3 vamos a utilizar, sustratos metabólicos que no son sostenibles en el tiempo, la fosfocreatina, ¿no? Son muy efímeros, son más para tipo sprint. Entonces, si en competición, si yo llego a la competición habiendo trabajado bien la zona 2 y habiendo trabajado bien el metabolismo de glucógeno, porque recordemos que el glucógeno puede ser utilizado como vía energética incluso a intensidades del 100% del VO2 más, de consumo máximo de oxígeno, si yo eso lo he trabajado bien aquí, iré a la competición y no dependeré tanto de sustratos metabólicos, entre comillas, efímeros, que no son tan claves en deportes de resistencia. Sí lo son en deportes explosivos, pero no en deportes de resistencia como puede ser el triatlón o la carrera o carreras de montaña, deportes de resistencia. Básicamente es el entrenamiento en zona 2. Esto es clave. Bueno, no sé, espero que os haya ayudado un poco más esta entrada en el blog. Yo, insisto, voy a poneros el link en la descripción del vídeo para que lo podáis leer detenidamente y a partir de ahí ponerlo en práctica. Yo os invito a que tengáis confianza en ello. Es decir, lo primero que en un principio podremos pensar es, bueno, si quiero competir bien, tengo que entrenar en zona 3, tengo que entrenar intensidades altas, nada más lejos de la realidad. Competiréis bien si vuestro entrenamiento está bien estructurado y está bien enfocado fundamentalmente a zona 1 y zona 2, con pequeñas pinceladas en zona 3. Bueno, una vez más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por suscribiros al canal, por estar en el canal. Ya somos más de 15.000 y bueno, pues yo creo que es la mejor manera de divulgar al menos información para que os pueda ayudar en vuestros entrenamientos. Ánimo con ello y sobre todo disfrutadlo, que es lo más importante. Gracias.